Bueno, buenos días. Antes que nada quiero agradecer a los organizadores y además felicitar a la revista El Campo Psi, porque un proyecto que dura 10 años y que ha durado 10 años en este país y en estos 10 años merece básicamente un reconocimiento a la capacidad y a la potencia de quienes lo gestaron y además a la capacidad de resistencia. Lo segundo es transmitirles aunque ya lo dijeron, un mensaje de Emiliano Galende, que me pidió especialmente que les dijera que lamenta mucho no poder estar. Cuando pasaron mis antecedentes ahí, dieron una parte de mis actividades profesionales ahora, que es el desempeño en la Universidad de Buenos Aires, y la otra semi-dedicación la tengo en la Universidad de Lanús, donde está todo el polo de salud mental comunitaria, donde Emiliano dirige el doctorado y yo coordino la maestría, y donde estamos tratando de repensar la cuestión de las políticas de salud mental. La ausencia de Emiliano me complicó mi participación en la mesa, porque yo había dejado la parte de políticas de salud mental para que se hiciera cargo él. Lo tercero que quiero decir es que el panel de ayer adquirió una particular forma de relato o de narración. Y además, siempre la puntuación en una década produce reflexiones de historización. La primera tuvo que ver con que fue la revista El Campo Psi la que me solicitó hace bastante tiempo, prácticamente en el nacimiento de la revista, que hiciera en los 3 números consecutivos una página sobre interdisciplina. La última de esas páginas se llamó, era un trabajo, yo tenía que escribir una sola página, era un desafío, escribir una sola página sobre interdisciplina, y que era la continuación de un texto muy breve que estaba en un capítulo de un libro que compiló Nora Lichiri, que el texto tenía un título que se llamaba De interdisciplinas e indisciplinas, y en total toda mi publicación sobre interdisciplina son esas 3 páginas de Campo Psi y esas 4 páginas del libro de Nora Lichiri, pero son de todo lo que yo he escrito en mi vida lo que más se ha citado. Hasta la fecha me llaman internacionalmente para que hable de interdisciplina. Y el último de esos textos, sí, yo tengo la teoría que es porque además son muy breves, o sea, cualquiera puede leer un texto de una página. En cambio, por ejemplo, Políticas en Salud Mental, el del libro Políticas en Salud Mental, es un texto denso, largo, hay que estar ahí en el... y justamente muy poco antes de venir acá, estuve en otro evento donde al final del mismo se acercaron un grupo de gente de cuidados que trabajan en cuidados paliativos para pedirme que fuera a trabajar con ellos interdisciplina. Uno de los derivados que tuvo ese texto fue que me solicitaran varios equipos de cuidados paliativos trabajar con ellos. Entonces me di cuenta que tendría que haber escrito un siguiente capítulo, porque el último, que era equipos interprofesionales y algo más, incursionaba en la incorporación en este modelo de equipos de acción ya no solo de saberes disciplinarios científicos, sino de saberes no organizados científicamente, por ejemplo estéticos y artísticos. Pero los equipos que trabajan en cuidados paliativos además incorporan el pensamiento religioso. Ahí estamos. Entonces, el próximo número va a ser cómo incorporar el pensamiento religioso en el campo de la acción interdisciplinaria. Pero bueno, eso lo quería señalar porque para mí tuvo particular importancia tener que reflexionar sobre eso, y nunca volví a escribir sobre interdisciplina, sí a trabajar interdisciplinariamente hasta el año pasado en que volví sobre exactamente el tema.
Lo segundo de esta reflexión es, me quedé muy impresionada con la imagen ayer cuando Fernando escuchaba estos relatos donde él ya era un personaje de la historia, ¿no? Porque hay una frase de Marc Augé que cuando habla del exceso de temporalidad de nuestra época dice: la historia nos pisa los talones como la muerte. Dice, apenas empezamos a envejecer y ya los hechos de los cuales somos protagonistas fuimos protagonistas, se nos aparecen como hechos de la historia. No muy distinto de algún momento en que llamé a mi hijo menor porque estaban pasando unos documentales del Cordobazo y le dije, vení, mira, esto, yo estaba ahí, y me dice, pero eso es re viejo, ¿para qué lo quiero ver? Entonces, me parece la historia del país, y le digo, yo estaba ahí, y si vos estabas ahí, ¿para qué lo querés verme? Entonces, que otra posición, y después esto me llevó a reflexionar que Hobsbawm, cuando inicia su libro, El siglo XX, muy cuestionado por los historiadores, que dicen que él es un historiador del siglo XIX, que para qué se metió con el siglo XX, inicia el texto comentando el momento exacto en el cual él estaba con su hermano cuando se declara la guerra. Y esto es el paso inicial, y lo hace para decir que él no va a poder escribir sobre el siglo XX desde un lugar objetivo. Y lo hace como un prolegómeno de lo que será su siguiente libro, que directamente se llama El siglo que viví. Bueno, ¿qué pasó en salud mental en esta década? ¿Y qué pasó en las condiciones de producción de las instituciones de salud mental en esta década? El equipo de investigación que yo dirijo no ha estado centrado en investigar el tema de salud mental. Nosotros hemos trabajado sistemáticamente durante 12 años con una pequeña ventana, que es la ventana del punto exacto de vinculación entre la población y los servicios de salud en el momento en los cuales se producía la reforma y la transformación del Estado. Quiero decir, en ese punto exacto nosotros abrimos una ventana para pensar la problemática, que tiene un lado y un lenguaje duramente técnico y tiene un lado y un lenguaje de reflexión sobre los sujetos. Tomamos para todo ese proceso un método de análisis que creo que está contenido ya en el texto, que también tiene, justo va a cumplir una década, un texto que para mí fue significativo en su elaboración, que es Procesos de ajuste y salud mental, que está en el libro Políticas de salud mental de Osvaldo Saidón y Pablo Troyanovsky. En ese texto yo trataba de señalar, en ese momento particular, estamos hablando de 1994, cómo se producía simultáneamente una transformación y simultáneamente y además únicamente diferenciable de manera metódica, porque estamos hablando de dimensiones de análisis, no estamos hablando de fracturas o partes o fragmentos de la realidad, una transformación radical de lo económico, lo institucional y la vida cotidiana, y que esta articulación entre estas tres dimensiones, conjuntamente con una articulación entre niveles de análisis, que es un nivel de análisis macro, meso y micro social, era como la trama en la cual uno tenía que pensar no solo cómo se producían las nuevas formas de padecimiento subjetivo, sino cómo se producían las prácticas mismas de salud mental. Creo que nos tocaba un debate fuerte con una tendencia claramente instalada, ahora sí, en el campo sí, y para la cual había sido capturado el discurso psicoanalítico, a pensar en términos estructurales, y acá voy a hacer una disrupción sobre el estructuralismo, sobre lo cual hablábamos anoche en la cena. Y a mí me resulta muy curioso el fenómeno de la persistencia del estructuralismo en la Argentina. Un fenómeno cultural único en el mundo. Yo suelo decir, el estructuralismo es una corriente de pensamiento que sirvió para romper con el historicismo, que sirvió para dar un marco de comprensión de otra magnitud a los fenómenos, que atravesó transversalmente, con perdón de la palabra en esta época, todas las ramas del pensamiento social, y que fue hegemónico hasta la década del 60 y se quedó a vivir en la Argentina. Entonces hay una especie de ontologización de la estructura por el cual se da por sentado que existe un hecho concreto, real, que es la estructura.
Y la estructura viene a ocupar el lugar de la esencia en el pensamiento platónico. Yo creo que si algo ha atravesado la polémica del pensamiento psi en esta época, filosóficamente, y no nos hemos dado cuenta, creo que hay gente que sí lo ha pensado, Ana es de ellos, digamos, pero los otros no han actuado, ha sido este antagonismo radical entre un platonismo de base, espontáneo, además, que por otro lado tiene una fuerte funcionalidad a determinados modelos de pensamiento hegemónicos en la época, porque yo estoy hablando de que el pensamiento, de pensamientos que fueron marginales, nosotros fuimos tocados y atravesados por una corriente donde el polo fundamental de producción de discursos no estaba justamente en el pensamiento psi. Entre este platonismo radical y algunas formas de pensar en términos de procesos, en términos de transformaciones constantes, en términos no esencialistas. Esta polémica entre esencialismo, no esencialismo, es una polémica que nos tenemos que dar acá para que no siga sucediendo que cuando todo cambia, algún nostálgico de la permanencia nos diga que las estructuras son las mismas. Voy a poner un ejemplo. No tiene ningún sentido discutir si la anorexia es una nueva o una vieja patología. Es un disparate, porque aun cuando en el siglo XIV hubiera mujeres en conventos de clausura que morían de hambre, nada nos permite decir que eso y las jovencitas que ahora se miran en el espejo y se ven gordas con 37 kilos son lo mismo. No tienen nada que ver. Vean la película Los demonios de Ken Russell y piensen en la condición de la subjetividad femenina en ese momento y piensen en la condición de la subjetividad femenina ahora. Entonces, analicemos la condición de lo actual. Analicemos la condición de lo actual. No es que saque de plumazo el concepto de estructura, podemos seguir discutiendo esto, podemos seguir discutiendo la relación entre acontecimiento y estructura, pero yo creo que lo que no podemos seguir haciendo es seguir tratando de pensar que hay algo que no cambia cuando todo cambia. Hay cosas que cambian en duraciones muy largas, hay cosas que cambian en duraciones medias y hay cosas que cambian en duraciones pequeñas. Esto ya lo sabía Brodel, pero de hecho todo cambia. Pero esta polémica estuvo larvada en todo este periodo y tiene razón de haber existido porque nosotros asistimos a una transformación abismal y dramática de una sociedad. En 1996, en el Congreso Epidemiológico de Bahía en Río, asistí a una de las mesas más interesantes que he ido en décadas. Cristina Laurel, pensadora del campo de la salud colectiva, México, actual no porque renunció por la campaña presidencial, pero secretaria de Salud del Distrito Federal de México y creadora de la maestría en Medicina Social de la UAM Xochimilco. Estamos hablando de una de las pensadoras del campo de la salud colectiva en América Latina, que es probablemente uno de los pensamientos más ricos en salud colectiva del mundo. En ese sentido, Cristina polemizaba con Munroe, que es uno de los autores fundamentales del texto Invertir en Salud del Banco Mundial, que habría de marcar el modelo central de reforma del sistema sanitario en Argentina y en todos nuestros países. Si hubo una cosa impactante, era la sensación de que cuando hablaba Munroe, hablaba el poder. Era un hombre y era el poder, inteligentísimo por cierto. Pero otra cosa impactante fue el momento en que Cristina le dijo: doctor, ustedes están haciendo un experimento con la vida de millones de personas. Ahora, 10 años después de iniciadas las reformas, vemos los resultados del experimento. El modelo de salud chileno, que en ese momento se mostraba como el ejemplo de la reforma con lógica de mercado, se cae a pedazos. Los chilenos no saben cómo hacer para que la gente tenga un acceso digno a la salud con el sistema de las ISAPRES, que son actores que se instalan, nacen y se quedan, después no se puede. Colombia fue presentada como el modelo
de equidad en salud hasta hace 5 años o 6. Es curioso cómo la construcción de un discurso en ese periodo fue tiñendo todas las otras ramas de pensamiento. Siempre hay una disciplina que impregna con su discurso a las otras. La revolución industrial tuvo como disciplina pregnante a la física. Todos los demás pensaron en términos de física. Nosotros en las ciencias sociales en este momento tomamos muchos elementos de la física, ayer se vio en la conversación, en el debate, pero el discurso hegemónico de todas las disciplinas durante la década de los 90 fue el discurso económico neoclásico. Y el sujeto y toda la economía neoclásica, con sus impresionantes parámetros econométricos y esa producción de cifras aparentemente objetivas que sin embargo jamás acertaron en ningún pronóstico, porque como yo suelo decir, la única ciencia que fue capaz de predecir el futuro fue la ciencia ficción. Acertó total, o sea, es la única que acertó. El arte también, el arte. En ese texto yo digo, hay una cosa, ustedes vean la película Tiempos Modernos de Chaplin y tiene una cosa que es impresionante. Cuando él entra a fumar un cigarrillo al baño, se abre una pantalla de circuito cerrado de televisión y el dueño lo manda de vuelta a trabajar. Y es una película muda, o sea que no existía la televisión todavía, y Chaplin, que yo sepa, no había leído a Foucault y el Panóptico. Entonces piensen en la capacidad productiva, que mientras nosotros suponemos que la ciencia tiene que crear una objetividad matemática que permita predecir el futuro, las únicas formas de conocimiento que han sido capaces de predecir el futuro ha sido el arte. O sea, el futuro no se predice, se imagina. Eso creo que es central. Entonces, volviendo a este periodo, ¿qué es lo que vimos pasar en salud en este periodo? Pasamos de un discurso del cual queda un resto arqueológico, que es la provincia de Neuquén. Es la única provincia donde todavía se habla de salud se hablaba durante ese periodo en términos de discurso desarrollista. Un discurso de accesibilidad, etcétera, a un discurso que tenía en su núcleo duro, en su núcleo constitutivo, la idea básica de relación costo-beneficio. La economía neoclásica, todo ese impresionante aparato se monta en una representación o en un supuesto de sujeto. Si ustedes retiran el concepto de sujeto, se derrumba toda su concepción económica. Ustedes saben que la economía es una ciencia que se fundamenta en supuestos, es kantiana básicamente. Entonces, si ustedes retiran ese sujeto, todo lo demás es un disparate. El sujeto de la economía neoclásica, que no es otro que una versión remozada del sujeto del capitalismo naciente, se supone un sujeto individualista, competitivo, racional, que toma decisiones tendientes siempre a maximizar la ganancia y minimizar la pérdida. Recién, a finales de los 90, tenemos 3 premios Nobel de Economía que descubren la pólvora. Uno de ellos, uno dice, le debieron haber dado el premio Nobel a Freud, descubre que los sujetos no siempre toman decisiones racionales. Premio Nobel de Economía. El siguiente descubre, esto es más fascinante, que lo cooperativo puede ser más productivo que lo competitivo. Aleluya, se dieron cuenta, el imperio incaico lo sabía desde hace años, digamos. Ellos se dieron cuenta, le dan un premio Nobel de Economía a algo que sin embargo ya se ejercitaba, por ejemplo, en los métodos post-fordistas de producción, que se basan básicamente en un funcionamiento grupal. Caído el modelo fordista, ¿no es cierto?, hay como una reaparición de un tipo de sujeto que el fordismo-taylorismo había apagado, digamos, ¿no? Entonces, algo se empieza a mover dentro de este discurso hegemónico que alguien llamó discurso único, de lo cual resulta preocupante la capacidad con que instaló la lógica
la lógica de posibilidad e imposibilidad en términos económicos. Voy a poner un ejemplo para que vean que esta lógica no es así. En la Argentina, entre el 2001 y el 2003, en 3 años, se erradicó absolutamente una enfermedad endémica. Mientras el sistema de salud se caía a pedazos, mientras estábamos con el PMO de emergencia, quiere decir prestaciones básicas y mínimas, etcétera, mientras el argumento era no hay recursos para, se erradicó totalmente una enfermedad endémica. No quedó un solo sujeto que padeciera esa enfermedad hasta un pequeño rebrote que hubo el año pasado. Para esto fue necesario ponerle 4 vacunas a cada uno de los sujetos de la población que había que vacunar, las vacas. La enfermedad que se erradicó fue la aftosa. Curioso, porque la aftosa es una enfermedad que no mata a nadie, ni siquiera a la vaca. Más aún, no contagia. Lo que ataca a la aftosa es la ganancia. Es así. La vaca se enferma, come poco, adelgaza, tiene menos kilos, da menos leche, amamanta menos al ternero, después se cura, saben que no se contagia. Yo cuando estuve una vez en Londres y había una epidemia de aftosa, los ingleses les había agarrado un delirio, quemaban las vacas vivas como si fueran brujas, era un ataque de locura. Yo les decía, pero miren que yo me crié en un país con aftosa y no pasa nada, no se pueden comer, salvo con los que conviven. Ahora, si alguien hubiera dicho que en ese mismo periodo teníamos que erradicar el Chagas, ¿cuál hubiera sido la respuesta? No hay recursos. Nunca hay recursos para el Chagas. ¿Está claro? Porque las personas no se comen ni se exportan. Y la aftosa. Ahora, vuelvo al tema, a la pregunta que, como no está Emiliano, voy a tener que hacer. ¿Y cómo se explica? ¿Cómo diablos se explica que si son ineficientes, que si son costosos, que si operaban desde el fondos del Estado, que era lo que se quería hacer disminuir al máximo porque la función de nuestros países era pagar la deuda? ¿Cómo diablos se explica que en esa década donde se derrumbaron los ferrocarriles, murieron pueblos porque se privatizaron los ferrocarriles, se privatizó el agua potable, nunca se tendió una cloaca, al privatizarse el agua potable y no hacer las cloacas, se inundaron todas las freáticas del conurbano de Buenos Aires? ¿Cómo se explica que sobrevivieron los manicomios? Es un misterio. ¿Cómo fue más fuerte esa institución? ¿Cómo se explica, considerando que además el lugar que tuvieron en la modernidad de filantrópicamente albergar a los que hacían, eran incapaces del uso de la razón, para dar simbólicamente un lugar de alojo a la locura, era ya innecesario? Cualquier villa periférica de un gran conglomerado urbano es más irracional y significa más el terror que un loco. En San Pablo, un barrio se negó a que pusieran un hogar de niños de la calle y aceptó que en lugar de eso pusieran un hogar de día para pacientes psiquiátricos. Nadie tiene tanto problema ya con los pacientes psiquiátricos, salvo alguno que de vez en cuando en Belgrano agarra una pistola y mata gente, pero tendríamos que reconocer que el problema no es la locura, sino la tenencia de armas. Entonces, ¿cómo sobrevivieron? Esto es un misterio, porque las políticas de salud viraron a la provisión de suministros mínimos y básicos, y viraron a ello, porque las políticas de salud centraron la idea de que toda atención que no fueran estos suministros mínimos y básicos debía ser discrecional y provista en el mercado. Y sin embargo sobrevivieron estas instituciones. ¿Cuál es la razón de su sobrevivencia? Yo no tengo la respuesta. Parece ser que es el conglomerado de actores que se mueven en ella. ¿Y por qué? ¿Por qué vuelvo sobre el tema de los manicomios? Ese es el tema de Emiliano, no el mío. Yo durante años me olvidé del tema de los manicomios y me dediqué a la salud mental en la vida societal, a las problemáticas de padecimiento subjetivo de la gente que anda suelta por el mundo, etcétera. Porque debo darle la razón a Emiliano
que hay algo que significa al conjunto de la sociedad en la persistencia de este tipo de instituciones, en el hecho de que no podamos acabar con este tipo de instituciones y que no creo que estén significando lo mismo que significaron, pero que tenemos que preguntarnos qué significan hoy. Y para preguntarnos eso tenemos que usar herramientas un poco menos torpes que las que usamos. Para preguntarnos eso no sirve seguirse preguntando intrapsíquicamente por la psicosis. Una alumna me decía el otro día, una estudiante encantadora con la cual estamos trabajando en una temática de derechos humanos, entonces ella quería ir a entrevistar a los chicos restituidos con los cuales estamos trabajando, que son hombres ahora, dice, por algo del orden del testimonio, me dice, porque viste como los psicóticos que ellos, el testimonio les sirve, le digo, ¿qué psicótico les sirve el testimonio? Me dice, bueno, le digo a los institucionalizados, porque los pacientes que yo atiendo con tratamiento por psicosis, que nunca han estado institucionalizados, no tienen ningún interés en pararse en público a contar sus cosas, entre otras cosas porque no son culturalmente americanos, que es otra característica. Ustedes ven que a los americanos les gusta hacer testimonio público. Entonces, por ejemplo, es un ritual que un hombre para pedirle el matrimonio a una mujer lo tiene que hacer muy público. Si es posible, un avión que lo pinte en el cielo de Nueva York. Te amo y quiero casarme contigo. Pero no es el caso de nuestra cultura. Entonces yo pienso que estas personas con las cuales yo trabajo, que tienen medicación antipsicótica, que eventualmente tienen episodios delirantes, pero que además andan por la vida y tienen una forma particular de andar por la vida, si yo les dijera si se quieren sentar delante de un auditorio como este a contar lo que les pasa, me dirían que no. A menos que políticamente decidieran, como decide un paciente con HIV, que van a tomar políticamente el activismo de dedicarse a luchar contra el estigma. Entonces que van a salir a decirlo, como hay una persona en Francia que dice yo soy autista y trabajo con... Pero si no lo deciden políticamente y eso es una decisión personal, no tienen ningún interés en decirlo públicamente. Entonces, esto que se explica como algo inherente, que esta alumna ingenuamente, porque los alumnos repiten lo más esencial de lo que han escuchado, no se equivocan, repiten lo esencial, ese es el tema. O sea que cuando alguno de mis alumnos dice algo que yo me agarro a la cabeza, lo que tengo que pensar es qué es lo que dije yo, no lo que está repitiendo él. O sea, cómo se produce esa derivación. Este punto, ¿cómo puede ser que ya están en desaparición los hospitales de especialidad, desde la lógica de la administración sanitaria? Están en desaparición los hospitales con más de 500 camas, indicación de la OMS. Están en desaparición las prestaciones públicas estatales que significan un gasto supuestamente ineficiente, que en este caso además es realmente ineficiente. Están en desaparición los monovalentes, ya lo dije. Estas instituciones sobreviven y como últimamente estamos trabajando en colaboración con la dirección de Oppendorf, que creo Cabré, me toca ir a esa institución, es una colonia, como creo que ustedes tienen una acá, me impresiona mucho más porque Oppendorf fue parquizada por el mismo parquizador que parquizó Palermo, cuando además se decidió que este país agroexportador iba a borrar la memoria de Rosas, por decirlo que una parquización nunca es únicamente una cuestión estética, siempre una decisión política. Y entonces es un lugar como paradisíaco, son 500 hectáreas paradisíacos, con unos pabellones impresionantes que fundó Cabré, que se caen a pedazos algunos, otros han sido remodelados, donde yo saqué la cuenta que cada uno de estos pacientes tiene media hectárea para sí, cosa que ninguno de nosotros tenemos, y sin embargo, donde uno ve esa misma corporeidad de campo de concentración que hay en los hospitales psiquiátricos. ¿Qué función social está cumpliendo esta institución? ¿Y cómo se explica que en la Argentina, que tiene el 75% de los recursos humanos de salud mental de toda América Latina, con la política económica en contra, con la reforma neoliberal de la salud tirándoles abajo, con todo el discurso que nosotros tenemos acerca de la subjetividad, persista este tipo de institución? No les estoy diciendo algo para lo cual yo tengo respuesta,
salvo un entramado de redes de poder que no deben ser tan pequeñas, porque cada vez que se toca empieza a estallar un conflicto monumental, como pasó en Ciudad de Buenos Aires alrededor de la ley de ejercicio, de la ley de salud mental, simplemente porque tenía, entre otras cosas, el texto decía equipos interdisciplinarios. Alrededor de eso apareció una batalla corporativa que no cesa, más una batalla gremial que no cesa, etcétera. ¿Cómo hacemos? Y cuando digo esto, no estoy diciendo que este debería ser el eje, pero debo recordarles que hay una frase que yo digo, que discutimos siempre con Emiliano, yo digo que el éxito del campo de la salud mental sería su desaparición. O sea, que lo único que justifica que exista un campo específico que llamamos de salud mental, que se gestó en la posguerra, para reemplazar el orden manicomial y apareció introduciendo discursos como el discurso de lo comunitario, de la prevención, lo único que justifica su recorte es la existencia de estas instituciones manicomiales. Una vez que ellas desaparecieran, nuestras prácticas deberían quedar integradas al campo de las prácticas sociales en un sentido más amplio. Porque nuestra función sería la dimensión de la subjetividad en las prácticas sociales, si quieren, en las prácticas de salud, cuyo límite también comienza a borrarse notablemente, porque solamente desde el sector salud podemos pensar que el actor central del sector salud es el sector salud. Mejor dicho, que el actor central de la salud es el sector salud. Entonces, cuando se empieza a producir este descentramiento, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que empezar a pensar en un campo que tiene que trabajar, y acá no hablo del campo psique, no sé cómo lo definiría, sino del campo de la salud mental, como lo define Emiliano Galende. Tenemos que pensar en un campo que trabaja para su desaparición. Es muy complejo esto, es un desafío importante, Lo último que quería decir, que poco antes de la crisis del 2001, y cierro porque no he hablado de las formas de padecimiento subjetivo, poco antes de la crisis del 2001, yo volví sobre el trabajo Tiempos posmodernos y procesos de ajuste y salud mental y escribí un trabajo sobre nuevas formas de padecimiento subjetivo. Hay una sola cosa sobre la cual yo vuelvo a pensar de ese trabajo y que tenía que ver con que yo había estado trabajando en Jujuy y había reflexionado sobre ello. La reivindicación del concepto de renuncia. E inclusive la necesidad de pensar la categoría renuncia desde el punto de vista psicoanalítico. Porque nosotros confundimos la renuncia con la resignación. Y la resignación es una posición pasiva. La resignación es una posición pasiva que no es el equivalente a un duelo. La resignación tiene una profunda raíz religiosa, digamos, y coloca al sujeto en el lugar de aceptar las cosas como son. La renuncia, que es lo que yo vi trabajando con algunos jóvenes de Jujuy, es una actitud activa por la cual uno decide no poner más energía en determinado objetivo y canalizarla hacia otro lado. Estos jóvenes de Jujuy eran jóvenes de comunidades collas, que yo lo he dicho en ese texto, planteaban muy brutamente, así muy duramente, y más ligados a lo que es Bolivia actual que a nuestro país, porque en Jujuy empieza Bolivia, en Buenos Aires también. Sí, en Buenos Aires tenemos la segunda ciudad de Bolivia en términos de cantidad de población. Estos jóvenes planteaban directamente vivir como nuestros antepasados. Secularistas, claro, vamos a vivir como nuestros antepasados. Era una renuncia absoluta a cualquier propuesta que el capitalismo les quisiera dar de inclusión, ya no digamos en la posmodernidad, sino en la modernidad, porque acaba de llegar, esta mañana vimos a Silvia Bleichmer, voy a citar una frase de ella maravillosa, dice, ¿cómo vamos a estar en la posmodernidad si todavía no llegamos a la modernidad? Dice. Bueno, 2 minutos, sí, cierro. Y entonces,
yo en ese momento pensé en algo que inauguraba una nueva época, estamos cerca del 11S, que es esta nueva forma de subjetividad que consiste en decir no more, say no more, como dice Charlie, ¿no? O sea, la renuncia es eso, es basta, es esto no me importa, no lo quiero, piérdaselo y pone la energía en otro lado. Es impresionantemente peligrosa porque puede poner la energía aún en las peores formas de destrucción, pero es una salida de una captura. Y hay en esta actitud de renuncia una liberación de energía que coloca a los sujetos en el polo de la potencia, nada más.